Bienvenidos de nuevo al canal de Laboratorio de Neurociencias. Mi nombre es Mariana, soy estudiante de la Universidad Autónoma de Baja California y soy colaboradora del laboratorio. En este video informativo, mi compañero Simón Duarte nos platicará sobre un tema sumamente interesante. El artículo del cual hablará se titula Neuropsicología de pacientes con lesiones en la corteza prefrontal ventromedial, escrito por Brett Schneider y Michael Kinnings. Simón nos platicará un poco sobre la anatomía de la corteza prefrontal relacionándola con las áreas de Brodmann para posteriormente explicar cómo diversos estudios en pacientes neurológicos con lesiones focales que implican la corteza prefrontal ventromedial han demostrado la importancia de esta área en cuanto a aspectos cognitivos, emotivos y conductuales. Por mencionar ejemplos de algunas alteraciones que las lesiones en esta corteza provocan, se encuentran la toma de malas decisiones, un comportamiento inadecuado, incluso hasta arrogante y despreocupado, y también déficits en el reconocimiento de emociones como la empatía. Esperando este video sea de su agrado, damos comienzo al video de mi compañero. Hola, ¿qué tal? Buenos días, noches o tardes, mi nombre es Simón Duarte y el día de hoy vamos a hablar de lesiones, pero no cualquier tipo de lesiones, sino lesiones humanas en la corteza prefrontal ventromedial. Y bueno, la neuroanatomía de las lesiones en la corteza prefrontal ventromedial es el área 11, 12, 25 y una porción del área 32 de Brodmann. Dentro de las alteraciones se encuentra la personalidad. Esos pacientes están destacados por ser apáticos, irritables, desinhibidos socialmente y demuestran conductas un poco descaradas. También sufren cambios en la toma de decisiones. Algunas pruebas neuropsicológicas revelan poco o ningún déficit intelectual que podría explicar este comportamiento inadaptado, pero no es así. Algunos autores le acuñaron el término pseudopsicopatía por la similitud con la psicopatía, que recordemos que está caracterizada por la falta de empatía, impulsividad y también a veces irresponsabilidad. Toma de decisiones. Los pacientes con esta lesión demostraron deficiencias en la producción de soluciones viables y en la implementación de un plan factible de ahorro de dinero. Existe un juego de azar de Iowa o juego de cartas, que es un instrumento el cual fue creado para probar el rendimiento de estos pacientes en tareas que incorporan elementos como recompensa, castigo, riesgo, incertidumbre y ciertas contingencias cambiantes. Ese instrumento consiste en elegir cartas de 4 barajas. Cada carta indica una ganancia o una pérdida de dinero. Por lo tanto, a través de estas experiencias variables de recompensa y castigo con cada baraja, el individuo o el paciente tendrá que formular un plan de acción que sea ventajoso a largo plazo. Es así como muchos estudios apuntan al deterioro en la toma de decisiones basadas en este valor. Y teniendo en cuenta las dificultades para seleccionar las barajas más ventajosas en una tarea de aprendizaje probabilístico. El déficit en la toma de decisiones por daño en la corteza prefrontal ventromedial también se ha asociado con un deterioro en el pensamiento futuro y por ende una incapacidad para anticipar las consecuencias futuras. Esto tras una decisión ya sea compleja o no tan compleja. Ellos expresan una capacidad disminuida para crear escenarios futuros e imaginarios. Y finalmente, esos pacientes aumentan el comportamiento de la toma de riesgos. Tienden a elegir las opciones más riesgosas en tasas más altas. Esto comparándolo con otros pacientes con algún tipo de deterioro cognitivo o daño cerebral. Expresión emocional. Uno de los cambios más llamativos que resultan de este daño se relaciona con la expresión de las emociones, como podrían ser la apatía, el efecto borroso, la falta de empatía, la irritabilidad y la regulación emocional. El efecto del daño en la expresión emocional viene de estudios que demuestran la probabilidad reducida de desarrollar trastornos de estado de ánimo.
y dentro de una muestra de veteranos de la guerra de Vietnam que sufrieron daños cerebrales por lesiones en la cabeza durante el combate, los sujetos con daños en la corteza prefrontal ventromedial tenían tasas reducidas de depresión. Cuando estos pacientes refirieron síntomas de depresión, manifestaron niveles normales de síntomas somáticos. Estos síntomas somáticos son como fatiga, cambio de apetito, trastorno de sueño, pero disminuyeron notablemente los síntomas cognitivos o afectivos, como sentimientos de tristeza, culpa o inutilidad. Cognición social. En un estudio, estos pacientes utilizaban apodos más inapropiados, se involucraban en interacciones demasiado familiares, como revelar información altamente privada. Por ejemplo, me sentí culpable cuando engañé a mi pareja. Existe una carencia en la habilidad para reconocer y entender la emoción de los demás. Y de hecho, hay un estudio de seguimiento que encontró una disminución del rendimiento en el grupo de pacientes con lesiones en esta área. Esto tras distinguir las expresiones faciales en caras neutras. También otro estudio arrojó el déficit en reconocer expresiones como miedo, asco, enojo, sorpresa y tristeza. Por otra parte, un estudio de seguimiento ocular mostró que los pacientes con estas lesiones hacen menos fijaciones a los ojos durante una tarea de reconocimiento facial. Por lo tanto, esto sugiere que esta región es crítica para guiar la atención visual e identificar correctamente las emociones. Un aspecto aislado de la cognición social que se ha estudiado es la moralidad y los juicios morales. Memoria. Además de los déficits sociales y emocionales descritos hasta este punto, el daño también se ha asociado con alteraciones en la memoria, y particularmente lo que respecta a la confusión. Un posible mecanismo que explica el porqué del daño en la corteza prefrontal ventromedial resulta en la confusión es la incapacidad de suprimir memorias y esquemas de memorias irrelevantes. Características de la lesión. Etiología. Este daño puede deberse a meningiomas o derrames cerebrales, como un antecedente de daños cerebrovasculares, isquémicos o hemorragia subaracnoidea, y lesión traumática. Cada tipo de daño individual tiene ventajas y desventajas. Estas pueden ser variables para su uso en estudios neuropsicológicos. La edad de inicio de la lesión puede ser un factor crítico para determinar el grado de deterioro funcional. Esto ya que los mecanismos de neurodesarrollo y la plasticidad cambian a lo largo de la vida. Hay datos que sugieren que este daño a temprana edad, es decir, durante la infancia o la primera infancia, puede dar lugar a deficiencias funcionales más graves que las mencionadas. Lateralidad. Hay evidencia también preliminar que sugiere que las lesiones unilaterales pueden tener efectos diferentes dependiendo el hemisferio involucrado. Una posibilidad interesante es que la lateralización de la corteza prefrontal ventromedial puede relacionarse con el género. Se han reportado alteraciones sociales, emocionales y de la toma de decisiones para lesiones del lado derecho en hombres con daño en la corteza prefrontal ventromedial y en mujeres con daño del lado izquierdo, y esto dando como resultados los déficits comparables. Conclusión. Las últimas décadas se han visto progresos en el estudio de pacientes con lesiones en la corteza prefrontal ventromedial, y gracias a los casos reportados de cambios conductuales y de personalidad, nos dan mucha información para hacer un recuento de estos pacientes que nos sirven para establecer la importancia que tiene esta área, y no solamente en la toma de decisiones,
sino en diversas funciones psicológicas que son necesarias para la adaptación humana. Gracias. En suma, el estudio en pacientes con lesiones en la corteza prefrontal ventromedial ha ido progresando para demostrar su importancia en las funciones psicológicas relacionadas a la función adaptativa del ser humano. Estos pacientes se destacan por cambios radicales en su personalidad, como por ejemplo niveles exagerados de irritabilidad y enojo, déficits en la toma de decisiones, en el control, en el reconocimiento de emociones, entre muchos otros, por lo que resulta difícil que estos pacientes se desenvuelvan de una forma adecuada en sociedad. En la actualidad, aún existen complicaciones para la implementación de estudios en estos pacientes, pero se sabe que la información obtenida hasta ahora funciona para comprender y ampliar el conocimiento que se tiene sobre las bases biológicas de la cognición, de la emoción y del comportamiento social. Esperamos que este video haya sido de su agrado. Nos vemos muy pronto en el siguiente. Muchas gracias.